noches. Buenas noches, estimado profesor. En esta oportunidad te vamos a hablar acerca del gobierno de Juan Velasco Alvarado y la reforma agraria y cómo impactó en el contexto político, económico y social de la reforma agraria, ¿no? El gobierno de Juan Velasco Alvarado, que comprende en el año 1968 a 1975, y la reforma agraria son uno de los procesos más importantes y transformadores de la historia contemporánea del Perú. Antes del año 1968, el Perú tenía una estructura agraria desigual. Grandes haciendas o latifundios estaban en manos de pocas familias. Los campesinos trabajaban como peones, con bajos salarios y sin derechos. La pobreza rural era alta y el poder político estaba concentrado en las élites urbanas y terratenientes. El 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado encabezó el golpe de Estado que derrocó al presidente Belaúnde Terry, formando el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, lo cual tenía como objetivo realizar una revolución social y económica desde el Estado. Y es así donde se promulga la ley número 17716, que es de la ley de la reforma agraria, con el famoso lema: campesino, el patrón ya no comerá de tu pobreza. Y en el aspecto económico, tenemos, analizamos los pros y contras de la reforma agraria. En el aspecto positivo tenemos, desde nuestro punto de vista, el fin del latifundio, el reconocimiento del campesinado, la modernización parcial del agro, la reducción de conflictos sociales, lo cual lo más importante es el reconocimiento del campesinado, que por primera vez los campesinos se convirtieron en propietarios o socios de cooperativistas, lo cual mejoró su autoestima y participación en la economía nacional. Y lo que nos juega de manera negativa o en contra es la baja productividad, la descapitalización del agro, la falta de incentivos económicos, la desorganización del mercado agrícola y la dependencia del Estado. Desde mi punto de vista, lo más importante fue la descapitalización del agro, ¿no? El Estado tuvo que pagar indemnizaciones a los antiguos dueños y además financiar a las cooperativas, lo cual generó gastos públicos elevados. A continuación, voy a dar paso a mi siguiente compañera que les va a explicar el contexto social. Profesor, buenas noches. Ley de reforma agraria en lo social. La reforma agraria de Velasco Alvarado tuvo un beneficio social significativo en el Perú al expropiar grandes haciendas y redistribuir la tierra, otorgándola a los campesinos y permitiendo su organización en cooperativas, ¿no? Esto tuvo un objetivo de poner fin a la desigualdad y la exclusión, otorgando a los trabajadores del campo estabilidad económica y dignidad. Además, buscó mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas y darles un mayor estatus como ciudadanos. A pesar de estos logros sociales iniciales en términos de derecho, dignidad y fin de la servidumbre, la reforma enfrentó limitaciones y consecuencias negativas en lo social y económico, ¿no? Como la ineficiencia de las grandes cooperativas SAIS y CAP, problemas de productividad y la persistencia de la pobreza rural a largo plazo. Esta tendencia de agrupar a los beneficiarios fue una de las razones por la que no se cumplían las expectativas, ¿no? Las características colectivas de la propiedad distorsionó la entrega de las tierras y dificultó la toma de decisiones. Eh, Adicionalmente, los campesinos no podían vender sus tierras, pues era garantía a favor del Estado hasta el pago de la llamada deuda agraria. Uno de los objetivos era mejorar el nivel de vida de los campesinos y a pesar de que en un inicio parecía ser beneficiado, empeoró enormemente para el final de la reforma. Bueno, continuamos con lo político.
A la reforma agraria en lo político es muy importante en el Perú en el siglo XX, impulsada en 1969 por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, bajo el general Juan Velasco Alvarado. Tuvo como objetivo principal eliminar el poder de la oligarquía terrateniente y otorgar derechos a los campesinos. Antes de esta reforma, incluso el país estaba dominado por unas familias dueñas de grandes extensiones de tierra que controlaban la economía y la política, mientras que los campesinos vivían en condiciones de desigualdad o desfavorables sin participación alguna. Con esta ley de la reforma agraria se expropiaron las haciendas y las tierras fueron redistribuidas entre cooperativas y comunidades campesinas. Esto significó también el fin del dominio político de la oligarquía y el fortalecimiento del Estado como actor central en la vida nacional. Además, también la reforma permitió que los campesinos se organizaran en cooperativas, en sindicatos, abriéndoles espacio en el ámbito de la política y a la vez también así promoviendo una nueva ideología basada en lo que es en el nacionalismo y la justicia social. Aunque su impacto disminuyó en 1975, pero dejó un legado importante, una relación entre el Estado y el campo, que fortaleció también la participación ciudadana y despertó una mayor conciencia social. En conclusión, respecto a este ámbito político, la reforma agraria no solo redistribuyó la tierra, sino que también transformó la estructura política del Perú, dando voz a los campesinos y marcando un antes y un después en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Ahora le daré el pase a mi compañera. Buenas noches. Bueno, voy a compartir yo mi punto de vista sobre el régimen agrario del general Juan Velasco Alvarado y su impacto en el Perú. Desde mi perspectiva, esta reforma fue beneficiosa porque significó un cambio profundo en la historia de nuestro país. Antes de Velasco, la tierra estaba en manos de unas pocas familias y los campesinos pues trabajaban sin derechos, sin voz y sin esperanza de progreso prácticamente. La reforma agraria cambió eso, se puso fin al sistema de haciendas oligárquicas y por primera vez los trabajadores del campo pudieron sentirse dueños de su propio trabajo. Para mí, eso fue un acto de justicia social. No solo se repartió la tierra, sino que también se liberó al campesino de una estructura injusta que duró prácticamente siglos. Además, se buscó integrar al campo con la ciudad y se amplió a la ciudadanía para todos los peruanos. Claro que hubo dificultades, no todo fue perfecto, hubo errores en la administración de las cooperativas y una falta de apoyo técnico, pero yo creo que el problema no estuvo en la idea, ¿no? Sino que en la forma, en cómo se ejecutó. Aún con sus dificultades, la reforma despertó conciencia social y los campesinos empezaron a sentirse parte del país. Por eso pienso que la reforma agraria fue más que una política económica, fue un paso hacia la dignidad, la igualdad y la identidad nacional. En conclusión, creo que el gobierno de Velasco Alvarado fue valiente y más que nada transformador. Nos dejó una lección importante, que el Perú solo puede avanzar si todos tenemos las mismas oportunidades y si la tierra como símbolo de trabajo prácticamente nos pertenece a quienes la hacen producir. Eso sería todo. Gracias.